sientes triste, si te sientes solo, ahí está Él para darte el consuelo, para llenar el vacío y curar aquella herida que hay en ti. Allí está el Maestro abriéndote la puerta, no importa el momento, Jesús es el aliento, la bendición traerá, pues Él alcanzará. ¿Has pensado en soportar los pesares de esta vida? Y has puesto tus ojos en lo que te brinda el placer. Pero quiero contarte que basta para cada día su propio afán, pero debes comprender que Él aún está llamando. Allí está el Maestro abriéndote la puerta, no importa el momento, Jesús es el aliento, la bendición traerá, pues Él alcanzará tu vida. Allí está el Maestro abriéndote la puerta, no importa el momento, Jesús es el aliento, la bendición traerá, pues Él alcanzará tu vida. Te has hallado en soledad cuando nadie lo imagina, pero desde el cielo ve la amargura de tu ser. Pero quiero contarte que noche y día Jesucristo vela por ti. En ese inmenso vacío toma de su mano, porque allí está el Maestro abriéndote la puerta, no importa el momento, Jesús es el aliento, la bendición traerá, pues Él alcanzará tu vida. Jesús es el aliento, la bendición traerá, pues Él alcanzará tu vida.
Muy bien. Mis hermanos, les damos la bienvenida a este nuevo programa de La Voz del Maestro. Esta vez vamos a seguir con el tema tan importante que empezamos a ver la semana pasada, el sábado pasado, que es amor y respeto en el matrimonio. Y ahora, esposa mía, amada mía, ¿qué sigue en esta etapa? Los saludamos en el amor del Señor y le damos las gracias primero que reunirnos un día más en este nuevo programa, ya la parte segunda y culminación de este tema que hemos estado llevando a cabo, que trata sobre el amor y el respeto en el matrimonio. Le damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo de aprender, de renovar muchas cosas también con nosotros y a través de lo que hemos aprendido vamos a compartir en esta tarde una nueva palabra, un nuevo mensaje para todos aquellos matrimonios que nos están escuchando, para todos aquellos que nos están viendo tal vez de distintas partes del país, a las amistades, a la familia en general, a nuestros hermanos en Cristo de distintas partes. Les saludamos en el amor del Señor en esta tarde y como bien decía mi esposo, vamos a continuar o vamos a retomar un poquitito, ¿no es cierto?, hacia atrás lo que veníamos conversando referente a lo que es el amor y el respeto, estos dos conceptos tan fundamentales en el matrimonio. Todos nos casamos, ¿no es cierto?, con la ilusión, como lo dijimos la semana pasada, para durar toda la vida, para los días y la vida que Dios nos dé juntos. Entonces, en esta tarde, ya la semana pasada hablamos de lo que era, ¿no es cierto?, el respeto, el amor, los significados a través de la palabra, de lo que nosotros hemos aprendido, que Dios estableció para nosotros en el matrimonio. Y esta semana vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo poner en práctica estos dos elementos dentro del matrimonio. Primero que todo, vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre estos ciclos que hablamos la semana pasada, donde había una acción, ¿no es cierto?, en el hombre o una acción en la mujer y que eso implicaba una reacción en su pareja, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a ver cómo poder revertir esta situación cuando los matrimonios muchas veces pasamos por distintos procesos. Hay un tiempo, ¿no es cierto?, en que el enamoramiento, el amor fluye de manera natural, pero también el matrimonio tiene momentos y tiene tiempos, ¿no es cierto?, de pruebas, tiene tiempos de dificultades, tiene tiempos de falta de comunicación. A veces el trabajo, el hogar, los quehaceres, la crianza de los hijos hace que muchas veces descuidemos de alguna manera la relación íntima, la relación estrecha que debe haber entre el esposo y la esposa y viceversa. Ambos, tanto hombre como mujer, tenemos responsabilidades dentro del matrimonio y estas responsabilidades, ¿no es cierto?, hoy día vamos a irlas detallando dentro de un contexto general, pero algunas a la luz de la palabra para que podamos ir viendo que Dios está preocupado de cada una de las áreas de nuestra vida. También de nuestras preocupaciones como esposa, como esposo, cada uno tiene también, ¿no es cierto?, una preocupación de querer hacer las cosas bien, tanto para agradar a su esposo, a su esposa, viceversa, como para agradar a Dios. Entonces hoy día vamos a empezar, lo siento, hablando de algo tan importante que es lo que nosotros le llamamos el triángulo del matrimonio. Para eso, mi esposo va a mostrar una diapositiva, la vamos a compartir, es un pequeño bosquejo en el cual nosotros vamos a explicar el fundamento principal que tiene que tener el matrimonio. ¿Ya? Está la diapositiva número 17.
esta diapositiva o lo que hablamos sobre el triángulo, ¿no es cierto?, del matrimonio. ¿Por qué le hablamos de un triángulo? Un triángulo, todos sabemos, ¿no es cierto?, que está conformado por 3 lados, donde hay una punta principal, ¿no es cierto?, y 2 extremos que son los vértices de abajo, ¿no es cierto?, los que están soportando, digamos, de alguna manera, este triángulo. Bueno, cuando hablamos del triángulo del amor, hablamos con respecto a que Dios está en la parte alta, ¿no es cierto? Y el esposo y la esposa son los que están a los lados de este triángulo. Hablamos sobre que hay características, ¿no es cierto?, en las cuales debe estar presente en toda relación, tanto el aspecto espiritual como el amor y el respeto. Vamos a tomar estas 3 partes, ¿no es cierto?, como algo fundamental dentro del matrimonio. Entre más cerca cada uno de manera individual esté en estrecha relación con Dios, así a la vez el esposo y la esposa se van acercando, estrechándose también, acercándose. El esposo busca de Dios, la esposa busca de Dios, y el estar en este ejercicio espiritual permite que haya un mayor vínculo dentro del matrimonio. En la medida que nosotros vamos escalando para llegar a Cristo, para llegar a nuestro Dios, es cuando el matrimonio comienza a unirse aún más, porque los une un vínculo perfecto que es nuestro Dios. Y para eso vamos a empezar a abordar cada una de las partes que le corresponde o de cómo ejercer este amor y este respeto dentro del matrimonio. Son un sinfín de cosas dentro de lo cotidiano, dentro del día a día como esposos, pero también tiene que ver con el ejercicio espiritual, tanto juntos como separados. Todo va a ir en pro de construir un matrimonio de acuerdo al conforme al corazón de Dios. Y para eso mi esposo va a desarrollar algunos temas y algunos conceptos para que vayamos entendiendo, ¿no es cierto?, este nuevo ciclo que nosotros le hemos llamado ahora el ciclo de la acción y reacción, pero de manera inversa, ya no viendo el problema, sino que ahora vamos a desarrollar cómo llevarlo a la parte práctica. Así es. Tenemos que hacernos de algunas herramientas que nos permitan poder practicar esto tan importante del amor. Mi esposa les hablaba del triángulo, ¿ya? Junto con mi esposa vamos a mostrarle el triángulo, va a salir en sus pantallas y solamente esta figura, y quiero que quede también en sus mentes, de qué se trata, ¿ya? Es importante que vayamos poniendo en práctica este triángulo, ¿ya? Porque no es solamente una figura geométrica, sino, como verán acá, es también un desafío, un propósito para el día a día de nosotros. Aquí dice el triángulo amoroso. Cuanto más nos aproximamos a Dios, más nos aproximamos el uno al otro, ¿ya? O sea, si yo, esposo, Luis, me acerco a Dios, ¿qué pasa con usted? Si yo veo un esposo que lo veo buscando de Dios, eso claramente me va a estimular a mí para hacer lo mismo. Y de esa manera sentirme más cerca y más unida y ver que efectivamente mi esposo está agradando a Dios. Así es. Nosotros podemos ir a consejería, participar en autoayuda o en algún profesional que nos ayude, pero sí, ayuda, efectivamente, pero quien da el éxito en el matrimonio es Dios, es Jesucristo. A los pies de Jesucristo
tenemos el éxito en nuestro matrimonio. Eso es sin duda de esta forma, ¿ya? Y quiero plantearles a mis hermanos, a los esposos, unas preguntas para que ustedes las analicen en sus corazones, ¿ya? Que es, ¿qué hago yo para que el día a día mío sea conforme a este triángulo para acercarme a Dios? Entre más me acerco a Dios, si vimos el triángulo, entre yo más me acercaba a Dios, la distancia entre mi esposa era menor, ¿ya? Entre más distante voy de Dios, más me distancio de mi esposa. Y la voz se me va también con la distancia. Así que unas preguntas que quiero que mediten en su corazón. Oro fielmente por ella, que Jesucristo sea glorificado en ella, que ella conozca el amor y la gracia, sobre todo en las esposas que son inconversas, la gracia de Dios a través de mí, ¿ya? Porque muchas veces forzamos, no, tú tienes que cambiar, vamos a la iglesia, pero tiene que ver la gracia primero en mí, a Dios, a Jesucristo primero en mí. Le amo lo suficiente para controlarle en manera mansa respecto de su equivocación o pecado y con paciencia guiarle en arrepentimiento. O sea que mi esposa puede fallar, no es perfecta, pero yo la amo lo suficiente para de manera sosegada, mansa, no con violencia, no con malas palabras, no con ofensas, llevarla al arrepentimiento, llevarla a un momento más que nada de reflexión, que es difícil, ¿eh? Y sobre todo porque en estos tiempos en los cuales tal vez las familias les ha tocado pasar mucho más tiempo juntas, ¿no es Así cierto? es. Tal vez hay tiempo en el cual también se hace difícil buscar a Dios cuando estamos en el hogar y probablemente el esposo o la esposa no sirve a Dios todavía, ¿no es cierto? Necesitamos tener un tiempo, apartar tiempo para estar con Dios y claramente el esposo, como decía, ¿no es cierto? Las preguntas acá tienen relación con eso, o sea, el autoexaminarse de cómo hacemos las cosas. Así es. Voy a compartirles ahí al ladito abajo de donde estamos nosotros. Yo creo que cerca de las flores, ¿cierto? Vamos a poner el triángulo del amor. Así que vamos a dejar ahí las flores y al ladito abajo vamos a agregar la imagen del triángulo del amor. Ya, por mientras les comparto la siguiente pregunta, otra pregunta más. Ya, guío a mi familia en conocimiento de la palabra de Dios y participación en la iglesia local, congregarse, ¿cierto? Qué importante eso, congregarse. ¿Qué dice mi esposa respecto a eso? Guío a mi familia en conocimiento de la palabra de Dios y participación en la iglesia local. Cuando eh, los roles en el matrimonio están claros y no hay, digamos, una continua, digamos, forma de ver de forma engañosa quién tiene o qué hace o a quién le corresponde. El varón, como Cristo lo dijo, es la cabeza del hogar. Y frente a esa orden, ¿no es cierto?, que Dios estableció para el Así matrimonio, es. claramente el varón tiene ese deber de llevar a su familia, de llevarla a Cristo, no solamente llevarla el día domingo a la congregación, sino que permanentemente estar ejercitándose en llevar a Cristo al hogar, llevar a Cristo a sus hijos Así y es. acercar a su esposa, Sí. inconversa o Ujú. creyente, porque uno también siendo creyente muchas veces está tal vez en un nivel espiritual que no está igual que
a compartirles de la palabra de Dios, a que se congreguen, a ir con ellos, con los hijos. Ir, ¿no es cierto?, creciendo en esta área, porque la comunicación es muy importante dentro del matrimonio. Bueno, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con el otro punto, ¿no es cierto?, que nosotros estamos desarrollando una serie de puntos que son como aquellos que nos van a ayudar para poder poner en práctica el cómo ejercer este amor y el respeto. El punto número 4 tiene que ver con la jerarquía. Y para eso voy a leer el libro de Efesios, en el capítulo número 5. Vamos a leer 2 versículos. El libro de Efesios, que está en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 22, que habla sobre las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí estamos hablando de un absoluto. Sujétese de mí. Esta sujeción que muchas veces, y sobre todo en un principio en el matrimonio, hay que aprenderlo. En mi vida personal yo debo reconocer que uno, cuando llega al matrimonio, mi vida era distinta a la vida de mi esposo. Él tenía una forma, una crianza, se desarrolló, se educó, se formó de una manera, y yo, obviamente, por mi parte también. Teníamos toda una historia de vida, una cultura que en ese momento se unieron. Exacto. Entonces, solo sabíamos que Dios había permitido que nosotros estuviéramos juntos, y en ese amor decidimos casarnos. Entonces, pero Dios empezó a preparar mi corazón desde antes. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo era una persona independiente, que trabajaba, que de alguna manera llevaba, ¿no es cierto?, la labor de solventar mi hogar, y cuando me encontré con un compañero, ya no podía solamente llegar y tomar las decisiones por mi cuenta. Había que conversarlo, había que discutirlo, había que llegar a un acuerdo, había que llegar a un consenso, y todos esos elementos en algunos matrimonios se les hace muy difícil. La sujeción no es solamente el hecho de que él se crea mi dueño y yo tengo que obedecer. Es un aprendizaje mutuo en el cual la mujer, Dios nos da la orden de que tenemos que estar sujetas, pero no en esa sujeción de dominio, sino que tiene que ver con el aprendizaje de nosotras a que ya no somos seres individuales, no perdemos nuestra individualidad, pero sí las decisiones ahora ya no las puedo tomar sola, y mi esposo tampoco las puede tomar sola, a pesar de que él, siendo el líder del hogar, el sacerdote del hogar, muchas veces él puede tomar decisiones que van a ir en favor de la familia y del hogar. Pero en este caso, Dios empezó a ministrar mi vida desde antes, a través de la Escritura, en ese tiempo de preparación para el matrimonio. Uno tiene que tener un tiempo de preparación en todos estos temas antes de casarse. Y la verdad que yo percibí esa preparación que Dios hizo con usted, y bueno, también conmigo, ¿ya? Porque hubo un cambio en cuanto al discurso, ¿ya? De cuando nos conocimos a cuando nos casamos, ¿ya? Hubo un cambio en cuanto al llevar las decisiones, lo que tú acabas de decir, ¿ya? Hubo un cambio de poder llevar las decisiones entre los dos, y también dar cierta autoridad también al esposo, a mí en este caso, Así es. ¿ya?
Antes era lo que ella decidía porque también tenía que hacerlo, ¿ya? Llevar la economía de un hogar también fue su responsabilidad en algún momento, pero después ya fue la mía, ¿ya? Así es, Después yo fui yo el responsable y usted así es. es mi ayuda idónea. Así es como Dios quiere que Y hay, sea. y hay otro punto que es tan importante que en definitiva cuesta como ceder esa parte de la protección. Cuando uno es independiente, todavía está soltero, ¿no es cierto? En el fondo, como dice la escritura, el Señor y yo. Sí, Pero es más cuando, fácil. exacto, pero cuando uno ya decide estar en el matrimonio, también tiene como que uno tiene que dejarse querer de alguna manera, es así. Uno tiene que aprender que también el esposo no solamente es el proveedor, el que toma las decisiones o el que las tomamos entre ambos, sino que también uno tiene que dejarse ser protegida por el esposo. Y eso es súper gratificante cuando uno realmente siente esa protección, porque dice que la mujer está sujeta, es decir, que si estoy apegada a mi esposo, él me tiene, me tiene abrazada y claro, uno se apega a su esposo, Así es. es para que él también le demos el lugar que a él le corresponde, ¿no es cierto? Como Así es. proveedor y como protector del hogar y de la familia. Y hablando de esa protección, bueno, hay otro punto, lo vamos a poner al tiro, ya que Dios quiere que desarrollemos, ¿ya? Y esto está en 1 Pedro 3:7, vamos a compartir al tiro el versículo que dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? Si la buscó, la leyó, memorícela, hermano, esposo, memorice este versículo, ¿ya? Y también trabaje en él, ¿ya? Y como a vaso más frágil, ya dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿ya? El vaso más frágil no se deja por ahí abajo del plato, no se deja para guardar cualquier cosa. Generalmente el vaso más frágil es para la bebida más buena, digamos, y siempre en un lugar más o menos protegido y visible. Y cuando se toma, no se habla también de tomar este vaso de manera descuidada, ¿ya? Sino que también tiene que tomarse de una manera cuidadosa, pero también firme, porque este vaso si se cae, si yo la tomo demasiado, es delicado, se me puede caer. Entonces hay que tomarlo con atención. Cuando uno toma algo delicado, es con atención. A mi esposa yo debo tomarla con atención, no de manera descuidada, ¿ya? No dejarla tampoco en un lugar visible y olvidarme de ese vaso, sino que es un vaso que se ocupa habitualmente y que suele estar visible. Así que, y mi esposa también, debo darle honor en que ella se visibilice, ¿ya? En que esta es mi esposa, ¿ya? No dejarla por allá escondida, no, por allá anda, sino que ella es mi esposa, se las presento, ¿ya? Y así la estamos honrando y en muchos otros gestos más. Se trata de levantar la persona de mi esposa, no de opacarla, no de dejarla por un rincón, no, si ella está haciendo sus quehaceres, déjenla por allá nomás. No, es mi esposa y es el vaso más frágil. Sí. Como es el concepto que tenemos que desarrollar nosotros como esposos, ¿ya? Sí. En dar honor a nuestra esposa y dice como a coherederas de la gracia de Dios, ¿ya? Este concepto habla principalmente de la comprensión, Así es. porque en realidad las mujeres somos mucho más emocionales, somos más sentimentales. Dios nos diseñó de esa forma, ¿no es cierto?
a pesar de que somos muy fuertes en otros ámbitos, Ujú. ¿no es cierto? Es el diseño perfecto. Pero Dios nos diseñó de esa manera frágil, ¿no es cierto? En la parte emotiva. Así es. Y el varón, el hombre, tiene que ser capaz de desarrollar esa destreza, de poder darse Ujú. cuenta Sí. que a veces nosotras queremos ser simplemente escuchadas. No queremos que el hombre venga con la solución Ujú. de lo que hay que hacer, sino que a veces necesitamos ser escuchadas para desahogarnos y derramar ese vaso, ¿no es cierto?, interior, que está a lo mejor con muchas emociones. Físicamente, nuestras dolencias. A veces un abrazo, una contención de esa naturaleza, una palabra dulce puede calmar un mar de lágrimas. Entonces Dios le dé también a los esposos esa capacidad de poder comprender a sus esposas. Así es. No es algo que se nos dé naturalmente. Por Por supuesto. eso Dios nos indica esto. Así Ya, es. porque a nosotros por nuestra naturaleza no se nos da de forma fácil. Tenemos que trabajar en esto. Por eso Dios en esta tarde nos reúne a que veamos a la luz de la palabra estos consejos, estas herramientas para literalmente, en algunos casos, salvar nuestro matrimonio. En otros casos, enriquecer y hacer crecer nuestro matrimonio. Y Dios nos ayude que este mensaje, estas herramientas puedan llegar a esos matrimonios que tal vez tengan una Así crisis, es. que esta sea también, esta que es la palabra de Dios, sea la alternativa que reúna ese matrimonio, que vuelva ese afecto, que vuelva la intimidad, que vuelva el amor y el respeto. Así que Dios nos ayude para que este mensaje, su palabra, llegue a donde es necesario que llegue, a esos corazones que en esta tarde o en el momento que se está viendo este material puedan oír este consejo. Y este versículo terminaba diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo no he alzado a mi esposa, no la he honrado, ya, no he sido considerado con ella, eh, hay un estorbo para nuestras oraciones, ¿ya? Dios va a ver ese estorbo, ¿ya? Esa falta de consideración de parte nuestra. Así que Dios nos ayude, ¿ya? También nuestra relación matrimonial afecta nuestra relación con Dios. La pirámide, ¿ya? Tenemos que acercarnos a Dios, subir a Dios. Y para no tener nada de tropiezo, tenemos que honrar, ser capaces, desarrollar el hábito o la actitud de honrar a nuestras esposas. Me hacía memoria en el tiempo en que nosotros éramos novios y estudiábamos mucho la Biblia con respecto, o estudiábamos, escuchábamos consejería, veíamos a otros matrimonios también, eh, que nos enseñaban que cuando uno ya está en el matrimonio, de repente hay gestos tan sutiles que a veces hablo, ¿no es cierto?, por el varón, por el hombre, que de repente son omitidos. Como por ejemplo, las mujeres necesitamos de repente un beso en la mañana, un beso al despertar, un abrazo al llegar, Así es. algo que indique que nosotras vamos a estar emocionalmente tranquilas durante el día. Sí. Pero ¿qué pasa? Que a veces los hombres, uno se despierta y el esposo ya no está. No hubo ese primer contacto. Ujú. Hay muchos esposos que el primer contacto lo tienen en la mañana en una oración, antes de salir del hogar, ¿no es cierto? Pero también es importante ejercitarse en eso, en el poder tener esos cuidados y viceversa, ¿no es cierto? Porque no es todo solo para la mujer. A pesar de que hemos estado viendo que es el amor debe ser dado del hombre a la mujer, pero eso no significa que el hombre no necesite amor No. o que el hombre solamente necesite el respeto. Eso significa que a la mujer se le da más fácil. Por supuesto, Porque hay ¿no? un diseño
divino, un diseño de la naturaleza femenina, que el afecto, la demostración filial, ágape, de amor, está en su naturaleza, con sus hijos, con su esposo, con sus pares, con su madre, con su padre. Son más querendonas, por así decirlo, de manera general, Claro, ¿ya? Pero no así el varón. así es. Al hombre no se le da de forma natural y espontánea. Tenemos que trabajar en eso. Así Tenemos es. que desarrollar eso. Y otro punto que vamos a conversar también esta tarde, esperando que todo esto, ¿no es cierto?, esta receta bíblica que Dios nos está enseñando, porque está todo a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Ujú. Hemos ido reforzando Y aquí sí la la estamos escritura, compartiendo. ¿no es cierto?, de que Dios nos deja a través de la palabra todo lo que nosotros tenemos que hacer. Si es cosa que nosotros nos acerquemos a la escritura, entremos, ¿no es cierto?, en la decisión de mejorar cada día más, de ir madurando el matrimonio también. Y si detectamos que hay algo que no está funcionando dentro del matrimonio, tenemos que llevarla a Cristo. Tenemos que llevar ese problema, esa situación con valentía, ¿no es cierto?, y con humildad también. Porque a veces hay mucho orgullo en el hombre o en la mujer que O a no veces en el matrimonio. también. No, que nosotros no necesitamos ayuda. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Para qué vamos a escuchar al pastor? No, no vamos a buscar consejos al pastor o al encargado de obra o algún líder. Porque esto no es una enseñanza solamente para los Exacto. matrimonios que están partiendo. No, no, no. A veces hay matrimonios que llevan 30, 40 y más años de unidos y todavía no han logrado solucionar diferencias tan básicas y elementales en el matrimonio como lo que nosotros hemos estado conversando durante estos días. Y equivocadamente muchas veces el matrimonio se sustenta solamente en los hijos. Así es. No, yo por mis hijos estoy con él o con ella. O a veces en el sustento económico, en el caso de alguna esposa. No es que si no estuviera con mi esposo, no tengo que comer, porque ella me da el sustento. Entonces, equivocadamente, centramos el matrimonio en elementos o en cosas que no son menores, pero no son el centro del matrimonio. Así es. Y el otro punto que vamos a conversar en esta tarde tiene que ver con la autoridad. Efesios Efesios 5:22. 5:22, lo acabamos de leer, está asociado a la jerarquía, ¿ya? Así O sea, es. al orden jerárquico, a la autoridad. ¿Ya? Tal vez una palabra como fuerte para la mujer, pero inevitablemente hay que hablar de ella. A las mujeres nos cuesta de repente sujetar. Por eso que Dios también nos dice que las mujeres debemos estar sujetas. Y porque precisamente como Dios nos ha dotado de muchas características, a veces pensamos que nosotras somos lo suficientemente resolutivas para encontrar una respuesta a todas las cosas. Pero en realidad necesitamos de nuestro esposo. Vamos a hablar de la autoridad. Ese orden jerárquico en el cual Dios dice que la mujer debe estar sujeta, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya habla sobre la investidura que Dios da al hombre, ¿no es cierto?, como jefe del hogar. Si nosotros no somos capaces, ¿no es cierto?, de obedecer a nuestro Dios, difícilmente vamos a poder obedecer a nuestro esposo. Y aquí Dios lo señala. Debemos estar sujetas a nuestros esposos como al Señor. Y saben, mis hermanas, que mis amigos que nos escuchan en esta tarde, que dice que Dios estableció que el hombre es la cabeza del hogar. Es la cabeza de la esposa. Y dice que debe ser como el Señor. Y el hombre debe ser el siervo más grande dentro del hogar. Entonces esta autoridad no es para que el hombre llegue al hogar, ¿no es cierto?, A abusar de esa autoridad. y que por ende sea solamente servido, sino que es una autoridad entregada, porque dice que Cristo mismo, ¿no es cierto?, se
tomó, dice, la toalla y le lavó los pies a sus discípulos, como un ejemplo sublime, ¿no es cierto?, de lo que es para nosotros la autoridad y el liderazgo. El liderazgo no tiene que ver porque él lleva los pantalones y yo llevo la falda, sino porque tiene que ver porque primero que todo es un hombre que busca de Dios. Así es. Y eso va a hacer que la mujer también lo respete. Exacto. Que nosotros como hombres recibamos autoridad de nuestra esposa no quiere decir que nosotros somos el que damos las órdenes. Así es. Es un consejo también para la esposa, para cómo se refiere al esposo, para que cambie también ciertas actitudes, de muchas veces ir al choque con el esposo, cuando el esposo Dios lo pone como autoridad, ¿ya? Así es. No quiere decir tampoco lo otro, que la mujer es la que manda, ¿ya? Sino que la forma en que se trata al esposo, ¿ya? En lo posible de una forma amable, si son esposos. No es alguien, no es un bandido, aunque no sea tan bueno, pero no es un bandido, no es alguien que vaya a entrar a la casa a robar o alguien que haya que necesariamente retar, ¿ya? Entonces también para la esposa el que se ha puesto el esposo como autoridad se refiere a literalmente el respeto, ¿ya? El cómo la esposa se refiere, se dirige al esposo. Tampoco estamos obligando a las hermanas que traten al esposo solamente como mi señor, ¿ya? Y le hagan un poco más una venia como se hacía en la antigüedad, en la cultura pasada, ¿ya? Pero sí que esa venia esté en la actitud, ¿ya? Que ese mi señor esté en cómo yo trato a mi esposo, ¿ya? Porque usted me puede tratar de tú, Claro. como Luis, pero tiene que tratarme de alguna forma un poco más cuidadosa, ¿ya? Porque hay cierta sensibilidad en nosotros. Si bien es cierto, somos distintos, somos tal vez en algunas áreas fuertes, pero cuando no sentimos el respeto, en eso somos sensibles. Así es. Tal vez no lo vamos a decir, no lo vamos a expresar, no lo vamos a poner como punto de conversación en la mesa, pero sí lo vamos a sentir, ¿ya? Especialmente eso lo sentimos cuando sucede, ¿ya? Lo que acabamos de hablar tiene que ver con este principio bíblico, ¿no es cierto?, de que ¿quién es el jefe en la casa? Así ¿Ya? O es. sea, Dios, como decía antes, embistió, ¿no es cierto?, al hombre, le dio esa autoridad de ser el jefe de su hogar. Y así que el hombre, ¿no es cierto?, también tiene un modelo que seguir, que es Cristo. Y por lo tanto eso va a hablar y le va a hacer ocupar ese lugar dentro del hogar. Las mujeres tenemos que aprender a valorar ese liderazgo dentro del matrimonio, ¿no es cierto? No, cada uno tiene su rol. Así es. El hombre tiene su rol y la mujer también tiene su rol. Ujú. Pablo, de hecho, lo dijo aquí en el libro de Corintios, 1 de Corintios 11, en el versículo 1 y versículo 2, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las os entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, el hombre tampoco es que se mande solo o que él vaya a imponer las reglas o que él vaya a someter a su familia porque él es la autoridad del hogar. Dice que, primero que todo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea, hay una jerarquía establecida por Dios. Y a veces esos roles se pierden un poco en el matrimonio. Así es. A veces la mujer sobrepasa esa autoridad o le quita, más bien dicho, autoridad a su esposo en muchos aspectos. Bueno, en la cultura actual se ve mucho esto.
¿ya? Se ve como algo normal dentro del matrimonio, pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, no lo vea como normal para usted, ¿ya? No normalice algo que en el mundo está mal. Dios aquí nos está dando las herramientas, tomémoslas, ¿ya? No dejemos esta herramienta importante que Dios nos da en este momento de lado, sino que tomemos esto y también la esposa acepte la autoridad del esposo, es más, reconózcala de manera audible, ¿ya? Reconózcaselo al esposo, ¿ya? No solamente coméntelo con alguien más, sino que con el esposo, que el esposo escuche y sienta que su autoridad está siendo considerada, ¿ya? Porque el formato del mundo no está siendo así, ¿ya? La mujer también por un tema de empoderamiento se ha ido tomando el rol de autoridad y muchas veces en el pueblo cristiano la mujer viene a ser el rol también de sacerdote del hogar, ¿ya? Siendo que el sacerdote debe ser el esposo. Así que mis hermanos, no dejemos nuestro rol de lado. No sigamos el modelo del mundo, ¿ya? Dios en esta tarde nos habla porque es algo que no se nos da naturalmente. Debemos desarrollarlo, ¿ya? Y muchas veces cuando sentimos que falta la autoridad o cuando la esposa siente que falta amor de aquí hacia allá, hay conflictos, hay diferencias y a veces simplemente pensamos distintos, ¿ya? Y tenemos ciertas diferencias. Le voy a pedir, esposa amada, que lea ahí en 1 Corintios, capítulo 7, verso 28. 1 Corintios, capítulo 7, verso 28. Dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Así es. Problemas van a haber, desacuerdos van a haber, es más que seguro. Y es más que seguro que nosotros vamos a tener diferencias en un Por futuro. supuesto. Ojalá no tan próximo. Pero sí, vamos a tener diferencias. Pero es un llamado que Dios nos hace que después de esa diferencia siempre tiene que estar la reconciliación. Así ¿Ya? es. Es un llamado que Dios también hace a la mujer de no confrontar al esposo con palabras de ofensa, con palabras dolorosas y también de parte de nosotros. No confrontemos a nuestra esposa, mucho menos ofendámosla. Eso no se debe hacer. No debemos confrontarla con palabras dolorosas, menos con ofensas, ¿ya? Y cuando estén estos conflictos que están declarados en la palabra de Dios, ¿ya? Por alguien que sabe de matrimonio, que es nuestro Dios, van a haber problemas, ¿ya? Hay problemas y esos deben resolverse. Y de hecho la palabra de Dios también habla de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los problemas deben resolverse no mañana, no después, se deben resolver en el momento. ¿Cómo se resuelven? Con palabras amables, ¿ya? Haciendo ver mi punto de vista con palabras amables, ¿ya? Con la apertura, ¿ya? Y también si nos hemos equivocado o hemos hecho algún tipo de mala palabra, maltrato verbal, por así decirlo, debemos saber reconocerlo y pedir perdón, ¿ya? De ambos lados, ¿ya? En eso consiste el punto tan importante que tenemos aquí, como es la reconciliación, ¿ya? Debemos tener la capacidad de reconciliarnos, ¿ya? Debemos desarrollar esta capacidad de reconciliarnos, de abonarnos con nuestra esposa. ¿Por qué mis hermanos, por qué mis hermanas debemos desarrollar la capacidad? Porque problemas van a haber. Ya dijimos, provenimos es. de mundos distintos, nos unimos, Dios nos unió. Entonces hay cosas que nosotros vemos de forma distinta y eso puede generar en nosotros ciertos roces. Pero
debemos reconciliarnos. ¿Cierto? Amén. Así es. Es importante el tener esa satisfacción de la reconciliación, porque también Cristo nos manda esto, el Señor nos demanda que nosotros tenemos que perdonarnos, ¿no es cierto? Tenemos que Así es. considerar el perdón, porque errores vamos a tener y nos vamos a equivocar y muchas veces vamos a dañar, tal vez con palabras, tal vez con nuestros actos, pero el perdón debe estar tan presente como el amor dentro del matrimonio. La reconciliación es algo que produce, ¿no es cierto?, tranquilidad, trae un sosiego nuevamente al agua del matrimonio, porque finalmente, ¿no es cierto?, es un agua que fluye, pero que en algún momento se pone turbulento y hay que obviamente volver a quietar esas aguas, ¿no es cierto? En el fondo lo que estamos haciendo ahora con estas palabras es reconocer que el matrimonio idílico no existe, sino que es un matrimonio que tiene que irse reconciliando. Así es. En el paso, irse arreglando, ¿ya? O sea, el matrimonio de cero problema, ¿no? Yo siempre me llevo bien con ella, no Sí. tenemos diferencia. Podemos decirlo, pero siempre va a haber algo en que hay diferencia. Entre nosotros ha habido diferencias, ¿ya? Y hemos tenido que reconciliarnos, Por supuesto. ¿ya? Porque esa es la ordenanza de Dios, ¿ya? De llevar nuestro matrimonio a la paz, a reconciliarse, a la palabra dulce, a la palabra amable, ¿ya? Podemos tener nuestra diferencia, pero y a veces en esa diferencia nuestros ánimos se exaltan al punto que muchas veces ofendemos al otro y lo dañamos. Punto 1, tenemos que reconocer esa ofensa y ese daño y repararlo con palabras suaves, ¿ya? No es que vaya a ser un borrón y aquí nunca pasó nada, pero sí debemos llegar a la reconciliación, ¿ya? Dios obviamente borra los pecados y nunca más se acuerda de ellos. Nosotros no, nosotros tenemos memoria. Y las ¿ya? mujeres sobre todo. Sí, sí. Tienen una mente más histórica que nosotros. Sí, por supuesto. Así es. Por supuesto. Así que Dios vaya guiándonos y ayudándonos a ejercitarnos en esto, ¿ya? Para que podamos llevar a cabo lo que Dios nos pide a través de su palabra, ¿ya? Amén. La reconciliación es importante, mis hermanos, que nos podamos reconciliar. Así es. Y también es muy importante que hablemos de otro tema, ¿no es Así es, cierto? sí. Que tiene que ver con las decisiones. Tiene que ver con que en el matrimonio las mujeres tenemos una tendencia a creer que siempre nosotras tenemos la razón. Ya vamos a leer qué fue lo que sucedió, ¿no es cierto? En el origen. En el origen, ¿no es cierto?, de la Escritura Así es. con Eva. Ujú. Ya. Veamos. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? El árbol de la ciencia, Del el árbol bien, de la sabiduría, ¿no es exacto, cierto? y del mal. Y extrañamente, ¿no es cierto?, Eva fue engañada, porque ella no respetó, primero que todo, no fue y consultó con su esposo, sino que ella tomó una decisión de manera independiente, de Así manera es. individual, ¿no es cierto?, frente a algo tan importante que ella ya conocía, ¿no es cierto?, que ella ya había sido advertida de que no tenía que hacer. Y sin embargo, ella fue seducida, fue engañada, fue tentada, ¿no es cierto?, a hacer algo indebido, a hacer algo sin tomar en consideración el consejo y el discernimiento de su espíritu, de su esposo. Entonces, No aquí respetó, también no respetó. no hubo al respeto sobre su esposo, sobre el compañero que Dios le había dado. Entonces, aquí también
hay algo que es importante abordar dentro del matrimonio, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el lugar que le damos al esposo para que las decisiones sean tomadas, ¿no es cierto?, De dos. en el acuerdo de dos, Así es. no por uno u otro, como eso también lo dijimos delante, ¿no es cierto? Es importante, nosotras a veces creemos manejar tantas cosas al mismo tiempo y creemos tomar las mejores decisiones, pero no podemos dejar de considerar y de respetar a nuestro esposo en aquellas decisiones en que Dios le dé al hombre, a través de su Espíritu Santo, el discernimiento sobre las decisiones importantes dentro de la familia. Porque claramente, o dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Porque claramente no vamos a llamar a nuestro esposo al trabajo para que nos diga si tenemos que hacer arroz o tenemos que hacer tallarines. Eso es algo de lo cotidiano. Hay cosas básicas Hay cosas que sí, cada no es uno necesario. puede resolver porque también Dios nos dio la inteligencia para poder hacerlo. Pero hay cosas, hay decisiones más trascendentales que tienen que ver con lo que va a provocar, el impacto que va a tener dentro del matrimonio y dentro de la familia. Y muchas las veces las mujeres nos adelantamos a las decisiones. Y no consideramos ni la opinión, ni lo que el esposo va a decir, ni que lo que él pensaba, sino que ya está la decisión tomada y ya no hay vuelta atrás. Y tal vez la esposa se embarcó en algo que eso va a provocar un problema en el hogar o en el matrimonio. Y fue lo que precisamente le ocurrió a Eva. Porque no solamente le ocurrió a ella, sino que después invitó a su esposo para que compartiera de aquello que sabía que para ambos iba a ser un antes y un después. Siempre hay una consecuencia. Y es por eso que nosotros tenemos que tener el darnos el tiempo de poder considerar la opinión y la decisión y el discernimiento de nuestro esposo para poder tener ese apoyo y entre dos, porque la palabra dice que son dos mejor que uno. Así es. Porque si el uno cae, el otro le sostendrá y le levantará. Bendito el nombre del Señor, Así porque es. Dios no nos estableció el matrimonio para eso, para estar de a dos. Porque dice que cuando Adán estaba en el huerto, ¿no es cierto? Dice que Dios lo vio solo. Dios sabía que él necesitaba una compañera, pero que esa ayuda idónea, ¿no es Era para cierto?, acompañarlo, no para dejarlo solo. era para que O no para realmente ignorarlo. fuera una ayuda para él, Así es. no fuera para que ella tomara digamos, la postura de decidir por algo que a lo mejor iba a, en este caso, perpetuó, ¿no es cierto?, el hombre caído, Así es. hasta que tuvo que venir Cristo a solucionarlo. Sí, vamos a seguir con el siguiente punto, que es la estima, ¿ya? Sobre todo referido a la esposa. Y aquí habla no solo de una actitud del esposo, sino que de toda la familia. Dice en Proverbios 31, 28-29, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Escuchó, hijo? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Ya? Y su marido también la alaba. ¿Escucharon, maridos? También la alaba. ¿Ya? Ojalá usted se haya sentido alabada por su esposo más de una vez. Así que, maridos, es importante reconocer y alabar a nuestra esposa. Así como usted hablaba de como usted como esposa ir afuera, acompañar al marido, de alguna forma hacer que se sienta importante, ahora nos toca a nosotros, ¿ya? Nuestra esposa se tiene que sentir importante, ¿ya? Estamos hablando también, esto está relacionado con el honor, con vaso frágil que es ella, ¿ya? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Así que a alabar a la esposa,
a piropear a la esposa. Nuestras esposas se merecen ese trato. Dios nos pide ese trato para nuestra esposa. Ya no es que esto fue inventado de la noche a la mañana por algún psicólogo. No, esto lo hizo el psicólogo de psicólogos, Dios. Dios conoce nuestra mente, conoce el corazón de ella y conoce mi corazón. Entonces debemos desarrollar esto, ¿ya? Alabar a nuestra esposa. Que ella se sienta importante, que ella se sienta reconocida por el aporte que hace en la familia y el hogar. Y es un importante aporte que hace en la sociedad. Y actualmente los varones también se han desligado un poco de su responsabilidad en la familia y el hogar. Entonces la que tiene la mayor responsabilidad muchas veces es la mujer. Y ella ha sido un aporte importante en la sociedad también. Así que, mi amor, usted es muy importante para la sociedad, pero más importante para mí. ¿Ya? Bueno, Dios te bendiga por eso, por considerarlo, porque eso va en pro de que nuestro matrimonio, y esperamos que así ocurra con todos los matrimonios que Dios establezca, nosotros nos Así sentimos es. dichosos porque nos ha tocado aprender lo que Dios tenía impensado para nosotros antes. Lo hemos conversado muchas veces, ¿no es cierto? Y por eso O estimulamos sea, a para los... nosotros era Claro. impensado habernos Así es, por supuesto. unido, habernos encontrado Claro. Y yo y creo que habernos casado. todas las parejas que piensan en unirse tienen esas expectativas, ¿no es cierto? Así De es. saber quién es la persona con la que yo voy a compartir mi vida, pero queremos estimularlos en esta tarde para que primero que todo busquen de Dios. Dios tiene una respuesta sanadora, tiene una respuesta exacta, tiene una solución para aquellos problemas tal vez arraigados en el matrimonio y podemos darnos cuenta de que Dios en todo tiempo, desde extremo hasta el final, a través de la Escritura, Él está interesado en la familia, en el hogar, en los hijos, en la esposa, en la congregación, en la sociedad. La familia es algo importante para esta sociedad. La familia creada por Dios, formada por Dios. ¿Para qué? Así es. Porque es el pilar, ¿no es cierto?, de todos aquellos lugares donde una persona que ha sido bien enseñada irrumpe. En el trabajo se nota, en los estudios se nota, en el colegio, en las universidades, lo ven nuestros hijos. Es algo importante que nosotros prestemos atención al ser enseñados, al ser corregidos muchas veces, porque eso va a ir siempre en favor de nuestra vida. Y también agradaremos a Dios con nuestros actos. El hombre también necesita saber que tiene una amiga. El hombre también necesita a esa compañera, necesita tener ese grado de amistad, porque a veces solamente nuestros roles están fundamentados en que tú eres el esposo que trabaja, que provee, que es el padre, y yo la esposa, la madre, ¿me entiendes? Pero necesita la relación, necesita tener una identidad, una amistad y un compañerismo. Leamos qué dice la palabra de Dios en 3 versículos. Amén. Eclesiastés 4, vamos a leer del 9 al 11, dice: mejores son 2, nosotros 2, que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Así es. ¿Ya? Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ya, esto de que no, yo puedo solo, no, Dios no está hablando de eso. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? La verdad que... El apego, sí, Sí. importante. Y literalmente, o sea, yo cuando me he acostado con frío, eso se soluciona en unos minutos. Abrazándose. Y cuando era soltero, podía amanecer y tener frío igual.
Así es. Entonces, literalmente se aplica, pero también a la parte emocional, ¿ya? Y espiritual, ¿ya? Si, si yo aliento a mi esposa o ella me alienta, el fuego que hay en mí puede avivarse. Así ¿Ya? es, el Es estimularse. importante si Y la palabra lo dice compañía. también. Dice que Sí. debemos estimularnos Y los unos a si, los otros. y si espiritualmente yo caigo o mi esposa cae, el otro lo puede levantar. Así es. Así es. Así es como funciona. Así que es importante y es una bendición estar de a dos. Exacto. El matrimonio vienen problemas, pero también tiene esta Así bendición. es. Y como tú bien tocaste este punto en el versículo 9, 11, 10, 11 también. dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Cuando leímos al principio, y con esto ya vamos a ir también terminando, ¿no es cierto? Vamos a tocar un punto que no es menor, pero que también es importante abordarlo de una manera general, que tiene que ver con la intimidad y tiene que ver con la sexualidad en el matrimonio. Así es. En un principio dijimos que dejará padre, madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí se refiere a la intimidad. Se cuando refiere dice una a sola esta carne. parte tan sensible tal vez para algunos matrimonios, para otros a lo mejor no lo es, pero desde el contexto general podemos entender que la mujer y el hombre fueron diseñados para complementarse y para suplir la necesidad mutua el uno del otro. Exacto. Las mujeres, nosotras tenemos principalmente nuestras necesidades más a flor de piel en cuanto a lo emocional, a la palabra dulce, al cariño, a la afectividad, ¿no es cierto?, al abrazo, al beso. En cambio, los varones son mucho más sexuales que las mujeres en términos generales, sin hablar de un específico. Por lo tanto, el hombre también tiene sus necesidades que necesita suplir en su compañera y en su esposa. Pero en ambos está la necesidad en cuanto a la unión conyugal, Por al ser una supuesto. sola carne, a Exacto. la intimidad. Eso es necesidad en ambos. Y bueno, ahora usted va a desarrollar este tema, pero yo la voy a apoyar leyendo el versículo en 1 Corintios, capítulo 7, verso 5, ¿ya? Y está claro el consejo, ¿ya? Bueno, mi esposa ahí lo va a desarrollar, pero dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, por un solo motivo, para ocuparos sosegadamente en la oración. Cuando yo me niego a mi esposa, no hay posibilidad, ¿cierto? A no ser por mutuo acuerdo para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconcupiscencia. Así es. Este es un consejo, digamos, muy claro, ¿no es cierto?, para los matrimonios, en el cual se establece que no debe haber una negación. O sea, esto debería nacer de manera espontánea. Estamos hablando tanto para matrimonios nuevos y jóvenes como para matrimonios que llevan mucho tiempo, ¿no es cierto?, Así en el es. matrimonio. Debemos considerar varias cosas. Una, que tiene que ver con que el esposo necesita de intimidad sexual y la esposa necesita de intimidad sentimental. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer. No es que la Así mujer es. sea asexuada. No. No, no es eso. Solamente estoy diciendo que nuestras necesidades están basadas o nuestra demostración de nuestros afectos deben ser suplidos en esa regla, ¿ya? Y así funciona también en la intimidad dentro de la pareja. Es aquí donde muchas parejas, no vamos a entrar en el ámbito de la consejería, digamos, sexual, pero sí podemos decir
que la mujer no debe negarse a su esposo y el esposo no debe negarse a la esposa. Así es. Esto es un vínculo íntimo, específico y único en el cual Dios se agrada de eso, Exacto. porque de hecho Él lo diseñó de esa manera. O sea, según entiendo su explicación, la negación o la intimidad no puede ser una moneda de cambio Exacto. para resolver una diferencia, o porque tuve una decepción, o porque Exacto. literalmente quiero conseguir algún favor del esposo o viceversa de la esposa, y como no está ese favor, me niego. Dios, a través de su palabra, no deja esa opción, ¿cierto? Exactamente. Lo que sucede es que cuando en un matrimonio hay diferencias de otras índoles, ¿ya? Por ejemplo, también aquí, digamos, podemos abordar tanto para mujer como para hombre. Si yo he tenido un problema durante el transcurso del día con mi esposo, hemos tenido una diferencia, hemos tenido una pelea, hemos tenido algo que distanció, ¿no es cierto?, esta afectividad, claramente para la mujer va a ser mucho más difícil poder establecer esta cercanía y este vínculo en la intimidad, porque la mujer necesita primero resolver su parte emotiva antes de dar el paso a la intimidad. En cambio, La el varón reconciliación. solo piensa en la reconciliación, Ujú. de la manera íntima y sexual. Pero tiene que estar la reconciliación emocional. Exactamente, entonces es ahí donde también los esposos tienen que aprender a conocer a su esposa en ese ámbito, ¿no es cierto? En el cual yo voy a darme a entender que necesito, digamos, tener esta reconciliación previa. Pero ¿qué pasa hoy día? Hay muchas parejas que terminan la discusión en la intimidad y el problema quedó ahí y no se resolvió. Entonces debemos pasar por todos los pasos anteriores que nosotros conversamos, Ujú. ¿no es cierto?, esta semana y la semana anterior, en el cual debemos poner en práctica el amor y el respeto. ¿Para qué? Para poder tener un matrimonio de calidad, para tener un matrimonio de acuerdo al diseño. Esta negación de la que habla, ¿no es cierto?, la Escritura, es el no negarse, pero no tiene que ver con que yo no quiero o tú no quieres, sino que tiene que ver con lo que sucede en el matrimonio y las razones por las cuales ocurre la negación. Hay que resolver, hay que conversar, hay que comunicarse para poder ir, ¿no es cierto?, al paso siguiente y poder tener una relación de intimidad agradable, ¿no es cierto?, en el matrimonio. Así Y lo es. mismo ocurre para el lado del esposo, en el Ujú. caso de la esposa. Pero sin duda, el consejo bíblico sigue siendo: no os neguéis el uno al otro. La recomendación es abordar todo integralmente, ¿ya? No llegar a la intimidad, como dice mi esposa, sin haber resuelto, sino que procurar de que eso sea después de un resolver, de una reconciliación, de que mis emociones se aúnen con mi esposa y de que se llegue a un consenso o a estar bien, ¿ya? Tal vez se acepten las diferencias y queden de forma distinta pensando, pero quedemos bien. Es importante eso. Entonces, ya habiendo llegado el momento, en realidad pensábamos que iba a fluir y andar más rápido esto, pero es importante que abordemos estos temas como familia, como matrimonio. Así es. Y mucho más importante es que también usted que está escuchando puede abordarlos en su familia. Ya, acuérdese de este triángulo, acuérdese del ciclo en que yo estimulo a mi esposa entregándole amor y ella me estimula entregándome respeto. ¿Ya? Y se genera un ciclo virtuoso en el cual el matrimonio se edifica y no se destruye. Así que esto sea de esperanza para los matrimonios.
Si ha habido algún matrimonio que está pasando por una crisis, tome estas herramientas que Dios entrega, ¿ya? Y acuérdense del triángulo, ¿ya? Este triángulo tan importante que tiene relación con Dios. A ver si puede aparecer ahí. Ahí está. Ahí apareció otra vez, abajo de las flores, ¿ya? El triángulo amoroso, ¿ya? En que tenemos el esposo, la esposa y Dios, ¿ya? En la medida que me acerco a Dios, voy entregándole amor a mi esposa, voy obedeciendo la palabra y ella también va respetando al esposo. Y se genera este círculo virtuoso, este círculo que deseamos que esté en todos los matrimonios. Así que mis hermanos y amigos, televidentes, teleescucha, vamos a orar. Deseamos que Dios haya bendecido sus vidas a través de este programa y los dejamos invitados, ¿ya? Tendremos unos días especiales, el jueves, viernes y sábado, ¿ya? Días de avivar a la iglesia, de animar la iglesia. Ahí van a empezar después a ver la publicidad, ¿ya? Desde la otra semana vamos a empezar a compartir con ustedes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, del Facebook, ¿ya? De YouTube. Vamos a empezar a compartir publicidad para que usted vaya animándose y participe de estos días que va a tener, estos días especiales que vamos a tener como iglesia. Ya obviamente por este tiempo de cuarentena va a ser online, pero igualmente usted prepárese junto a su familia y aproveche esta oportunidad de compartir esta actividad en la familia, porque muchas veces es difícil llevar a la familia a la iglesia, pero ahora puede llevar la iglesia al hogar. Es una ventaja, aprovechemos esta ventaja. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Voy a pedirle a mi esposa que eleve una oración para que terminemos este programa. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has permitido a través de este programa poder, Señor, hablar de este tema tan importante, Señor, que es la familia, Sí, el matrimonio, mi Dios. Tú estableciste, Señor, la unión, el vínculo sagrado, Dios mío, del matrimonio para que nosotros podamos ser felices, Padre, para que podamos gozar, Dios mío, del vivir con un compañero, una compañera, Señor, que tú estableces para cada uno. Dios mío, a través de esta pantalla también oramos en favor de todos los matrimonios, Señor. Aquellos que están pensando, Dios mío, que ya están decididos a unir sus vidas, Dios mío. Yo te ruego que tú los ayudes, que tú vayas, Dios mío, preparando sus vidas, sus caminos para que ellos puedan formar, Señor, una familia, un hogar, un matrimonio de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por esta palabra, por refrescar estas enseñanzas en nuestras vidas también. Bendice a cada familia, a tu iglesia, Dios mío, porque es tan importante en estos tiempos, Dios mío, poder tener una familia de acuerdo, Señor, a tu amor, a tu voluntad. Y a aquellos, Dios mío, que hoy día aún no han tomado, Señor, esa decisión de seguirte, Señor, a ti. Esta es la oportunidad también, Dios mío, para que tú puedas llegar al corazón, Dios mío, de aquellos que quieren servirte, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre, Dios mío, a través de este video, a través de este programa, Señor, en adelante, aquellos, Dios mío, que escucharán. Tú tienes la manera y los medios para hacerlo. Bendice también a mi esposo, bendice mi vida, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, la iglesia. Gracias, tú te mereces toda la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, mis hermanos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo el día jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche en este mismo canal, ¿ya? El canal de la iglesia
Evangélica Unión Cristiana a través de Facebook y a través de YouTube. La IEUC Temuco. ¿Ya? Que Dios les bendiga grandemente. Los dejamos.